Cuando llegó la hora, Jesucristo se sentó a la mesa con los apóstoles y dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de morir, porque les digo que ya no comeré más hasta que haya cumplimiento en el reino de Dios. Tomó una copa y le dio gracias a Dios, diciendo: tomad esto y repartidlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Tomó luego un pan y le dio gracias a Dios, lo partió y lo entregó a los apóstoles diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre derramada por ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 14 al 20. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 15 de junio, año 2023. Hoy vamos a centrar nuestra reflexión en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La Eucaristía es el principio, el sacramento por excelencia de la fe, de la vida cristiana, de la madurez en la vida de Dios. Vamos a pensar en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que es una celebración, una festividad del sacerdocio de Cristo, que aparece en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, asumida por las conferencias episcopales, y esencialmente empieza con el Papa San Pablo VI, fue el que más patrocinó esta fiesta, con textos propios para la celebración. ¿Cuál es el fundamento de hablar de Cristo, sumo y eterno sacerdote? Lo puede dar San Juan Pablo II. San Juan Pablo II nos dejó una encíclica que se llama De Ecclesia e de Eucaristía, de la Iglesia y de la Eucaristía. Y ahí en esa carta encíclica el Papa San Juan Pablo II decía: el Hijo de Dios se hizo hombre para conducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de nada, de tal manera que el sumo y eterno sacerdote entró en el santuario mediante la sangre de la cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación. La Biblia posee una abundante referencia a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La palabra sacerdote aparece en el Nuevo Testamento, en la Santa Biblia, y designa a los ministros de Dios, encargados del culto, del sacrificio, guardianes de la ley de Dios y del templo, y habla de los sacerdotes en nombre de Cristo. También aparece una primera carta de Pedro, donde dice: ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para anunciar las maravillas de Dios. También está el capítulo 4 de la carta a los Hebreos en la Biblia y habla del sumo sacerdocio de Jesucristo. Y dice el libro: teniendo tal sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo. ¿Cómo es de importante el sacerdocio? Verlo desde la Santa Biblia, desde la palabra de Dios, y verlo desde un sacramento que se llama la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana.
Es el momento cumbre en la formación de los futuros apóstoles, jovencitos que van a ser sacerdotes en un futuro. Se forman los futuros líderes para el sacerdocio, consagrados por el Maestro de Nazaret. La enseñanza de lo que debe ser y hacer está perfectamente en la enseñanza de la palabra de Dios, del pan y del vino, que son el signo del cuerpo y de la sangre del Redentor del mundo. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Él es el principal, Él es la razón de ser de la Eucaristía, Él es el alimento, la comida y la bebida de la salvación. Él mismo le enseñó a la humanidad, el mismo Jesucristo le dijo a la humanidad: trabajen no por la comida que se acaba, sino por la comida que tiene vida eterna. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Ahí tenemos ya la primera muestra de un futuro líder, apóstol y sacerdote, pero en la persona de Jesucristo, que Él es el principal. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida eclesial. Los sacramentos están ordenados a la Eucaristía. La Eucaristía, las obras del apostolado están unidas a la Eucaristía. Y la misma Eucaristía es el convenio y la suma de la fe. Esa definición es una definición excelente del catecismo de la Iglesia Católica. Cuando uno va a la Eucaristía, debe descubrir que el máximo modelo en la Eucaristía se llama Jesús de Nazaret. Él es el sumo y el eterno sacerdote. Así quedó expresado en la carta a los Hebreos en la Santa Biblia. Tenemos un sumo sacerdote sentado a la derecha de Dios, de majestad en los cielos, y está a cargo del santuario de la tierra verdadera. Capítulo 8 de la carta a los Hebreos. El Papa Pío XI establece la misa de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Luego, el sacerdocio de Jesucristo viene de Dios, es de Dios, no es una invención humana. Nadie puede decir que la Iglesia Católica se inventó los sacerdotes. No, el sumo sacerdote se llama Jesucristo y el primero que celebró la Eucaristía se llama Jesucristo. Y cuando celebró la Eucaristía, tomó una copa llena de vino y un pan ácimo y le dijo a sus seguidores: cada vez que hagan eso, háganlo en memoria mía. El Maestro instituye el sacerdocio. Él es el único que lo hace. Jesucristo instituye el sacerdocio, no es asunto de hombres, como un puente de gracia para la liberación de la humanidad. Una copa de vino y un pan ácimo cambia la mentalidad de una sociedad. Entonces los sacerdotes tenemos que ser hombres de Dios, dedicados exclusivamente a los asuntos de Dios, personas que sean muy sabias en el misterio de Dios, que sean inteligentes, personas de oración, personas de un solo corazón, que amen profundamente a Dios y convierten en realidad los profundos deseos de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios para un sacerdote? Está en el capítulo 1, verso 8 de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice que deben ser los sacerdotes. Ustedes serán mis testigos. Ese es el sacerdocio. Será un excelente sacerdote aquella persona que sea testigo de Jesucristo, testimonio de Jesucristo. Y la palabra testigo viene de una palabrita en latín testes, que significa en español pequeño, el humilde, el sencillo, el caritativo, el misericordioso, el sacerdote que sabe presentar a Jesucristo y no lo reemplaza, ni está por encima de su maestro, sino que presenta a su maestro. Un buen sacerdote se dedica toda la vida a ser un buen testigo de su maestro, testigo de la palabra, testigo de la Eucaristía, testigo de la caridad, testigo de la misericordia. Jesucristo es
el sumo y el eterno sacerdote en la Iglesia Católica. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.